va a ser Mánquez por aquel costado, el 6. La pone en el área, entró Ledesma, atención, ahí está, gol de Sarmiento. Mánquez, el número 6, el que hizo el lateral, el mismo que hizo el lateral. Fíjese, corrió libre de la banda, combinó con Ledesma en el área, aguantó la pelota, la puso para adentro, y el 6 que venía a la carrera y ahora se gana la tarjeta amarilla, apareció muy solo por el medio para rematar por bajo de zurda. Esta vez Poncio no pudo hacer nada, preparada. Vamos a ver, se la van a tocar a Peila, 4 en la barrera para lo derecho de Poncio. La tocaron. Foul de Andrusismi. Cuando pretendía Peila, no le había salido bien la jugada preparada. Ahora no me cabe duda que van a pegarle directamente al arco. Le va a pegar directo, atención. Ya jugamos tiempo adicionado reglamentario. 1-0 pierde Guaraní. González, ¿qué pasa? Peila al arco por bajo. ¡Gol! La pelota superó la barrera y Peila, en tiempo adicionado al reglamentario, anota el segundo de tiro libre. Un baldazo de agua fría realmente. Inesperadamente Sarmiento, cuando mejor jugaba Guaraní, llegó a la apertura y ahora Guaraní se encuentra con otro gol en contra. El córner de la derecha lo va a hacer Romero, el formoseño. Romero, centro pasado, entró Leandro Fernández, la pelota lo superó a todos, le cayó a López García. Amaga el Vichy, busca la línea de fondo, colocó el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Juárez! ¡Gol! ¡De Guaraní! El pájaro Juárez, grande borde del Vichy, López García por la izquierda. Un centro medido a la puerta del área chica y a los 3 minutos exactamente el pájaro Juárez se presenta en sociedad con la credencial de goleador. Foul, escapó el Vichy, sigue el Vichy, el pájaro, foul. ¿No fue penal eso? No fue penal eso de Peila. En la prácticamente línea demarcatoria del área penal, el árbitro Ángel Ayala le está cobrando infracción a Peila. El pájaro derecha, el pájaro. Minuto 23 del complemento, un gran tiro libre, le dije, había aroma gol y el pájaro Juárez comienza a pagar con goles lo que Guaraní depositó de confianza en el centro delantero. Primero de cabeza, su especialidad para el descuento a los 3 minutos, ahora con un soberbio tiro libre. A la mitad de la cancha, se la lleva González, escapa Gregorio González, atención, centro, ahí está, tapó Poncio y vino el gol. Gol de Sarmiento de la banda de Marco. Poncio había hecho una tajada monumental ante Ledesma, el rebote quedó corto, ahí no estaba nadie de la defensa de Guaraní, entre Villalba y Leandro Fernández quedó un hueco muy grande y a los 27 minutos del segundo tiempo anota de Marco el tercer gol para Sarmiento de la banda. 3-2 está ganando el conjunto santiagueño, concentración necesaria y el equipo visitante se acaba de llevar 3 puntos en el debut absoluto en el torneo argentino B. Señores, señoras, final del partido en Villa Sarita. Ha perdido Guaraní 3-2. Sí, claro. Por eso digo, a lo mejor el mensaje fue confuso y los jugadores no lo entendieron en el primer tiempo. Pero salimos y automáticamente el equipo dio un vuelco, como que se refrescó la idea y lo pudieron hacer perfectamente en el segundo tiempo.
tengo que hablar con los jugadores para ser un poquito más exacto en la crítica. ¿Qué buscaste con el ingreso de Martínez? Que le dé profundidad al equipo. Lamentablemente a veces no te sale como planeas. Vareiro tampoco estaba siendo profundo, no fue agresivo, tampoco formó la sociedad que yo buscaba por el lado izquierdo con Nico, pero no estoy yo buscando un culpable. Bueno, hoy el culpable, si quieren, soy yo soy el responsable de esto, y bueno, lo que queda ahora es hacer obviamente un balance con los jugadores y ponernos a trabajar otra vez el día martes que arrancamos otra vez la práctica. ¿Viene bien que quedan libres la tercera? No, a mí no me gusta. Yo hubiese preferido eso.